Hola, te saludo una vez más expresando el gran privilegio que es para mí poder presentar este nuevo episodio sabiendo que estás del otro lado de la pantalla dispuesto a conocer más del proyecto redentor de Dios y de quien lo hace posible, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a Conociendo al Salvador y hoy continuaremos con la serie que describe los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y el título de la aproximación de hoy es El Juicio y el Salvador. En los programas anteriores hemos hablado del retorno de nuestro Señor y de las señales previas a este sublime acontecimiento. Como recordarás, dijimos que el Salvador no dejó una fecha estipulada para su regreso, sino señales que se irían cumpliendo en diferentes escenarios a medida que ese momento se vaya acercando. Hablemos en primer lugar del terremoto de Lisboa en 1755 como apertura a una serie de acontecimientos en la naturaleza que anunciaba la venida de Cristo y que sería seguido por un día oscuro y una singular caída de estrellas. Ambos sucesos ocurrieron respectivamente en mayo de 1780 y en noviembre de 1833, siendo el último una lluvia de estrellas fugaces como nunca ha sido registrada en la historia. De otra parte, las señales que indican un aumento de la maldad humana se han venido desarrollando, al igual que guerras de impacto mundial y hambrunas, además de los terribles engaños en cuanto al Evangelio, que iba a ser predicado en todas partes del mundo. Como puedes ver, muchas cosas ya se han cumplido y las demás se están desarrollando, dándonos a entender que la segunda venida de Cristo está increíblemente cerca. Ahora toquemos el tema del juicio, que está intrínsecamente ligado con el retorno del Señor. Y para eso empecemos a formularnos preguntas y a dejar que sea la Biblia la que nos las responda. ¿Cómo te parece la siguiente para comenzar? ¿Mencionan las Sagradas Escrituras el tema del juicio? Pues para esto permíteme leerte algunos versículos que nos lo aclararán. Comencemos por Hechos 17, 30 y 31 que dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por otro lado, 2 Timoteo 4:1 expresa lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juzgará. Terminemos con Apocalipsis 14:7, que refiere lo siguiente: Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A leguas notamos que el tema no solo se menciona, sino que se toca a profundidad. Esto nos lleva a preguntarnos si Dios quiere salvarnos, ¿por qué tiene que hacer un juicio? Esa es una pregunta poderosa, ya que como hemos visto en todos nuestros episodios anteriores, Dios estuvo dispuesto a permitir que una de las personas de la deidad muriera con tal de redimirnos. Pero la siguiente cita nos lo va a poner muy claro. Te invito a escuchar la lectura de 2 Tesalonicenses 1:5. Mira cómo dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Según esto, el juicio no es para condenarnos, sino con el objetivo de ser tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, que sin él no podríamos ser salvos. Permíteme ponerlo en los siguientes términos. Si Dios quisiera condenarnos, no tendría que molestarse en juzgarnos, porque desde el momento en que nacimos en este mundo en rebelión y con una naturaleza humana caída, ya estamos condenados a la muerte eterna. Si inicia un juicio, es porque éste hace parte de su proyecto de salvarnos. Así que el juicio de Dios son buenas noticias para nosotros, o sea que es parte de su evangelio. El problema es en realidad un asunto semántico o de entendimiento de términos. Una vez más te recuerdo que la Biblia no fue escrita en español, sino en hebreo y griego,
y las palabras que las traducciones emplean muchas veces no interpretan al 100% el significado de los vocablos bíblicos antiguos. Para nosotros hoy hablar de un juicio es algo que nos llena de temor porque nos enfrenta a una corte, ya que casi siempre estaremos allí en calidad de acusados. Pero en la Biblia la palabra juicio tiene connotaciones favorables. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los términos que usa la Biblia para juicio y qué quieren decir. Verás, en el Antiguo Testamento la palabra para juicio es mishpat, que se utiliza con múltiples sentidos. Por ejemplo, juicio o juicios, derechos, un veredicto, una sentencia, decreto formal, la ley divina o pena. Además, es empleado también como un sinónimo de justicia y rectitud. En el Nuevo Testamento, por su parte, la palabra principal que se usa para juicio es crisis, que significa tribunal. También significa tomar una decisión y por implicación significa justicia, especialmente la divina. También son traducidas como juicio dos palabras que provienen de la misma raíz semántica, crima y crino, que se definen como decisión, distinguir, decidir, ya sea mental o judicialmente, y por implicación tratar, condenar, castigar. Con esto quiero enfatizar que la palabra juicio no siempre conlleva la idea de un proceso de acusación legal y desfavorable, sino también de hacer justicia al oprimido, restaurar sus derechos, garantizar la rectitud o tomar una decisión con consecuencias beneficiosas. Esto conlleva que el término tenga connotaciones muy positivas para los escritores bíblicos, ya que el hecho de que Dios realice un juicio significa que hará justicia contra aquello que nos ha dañado como planeta, es decir, el mal. Por lo tanto, es claro que Dios va a realizar un litigio en el que estaremos involucrados, pero que debemos entenderlo como una forma de dar acceso a la salvación y reivindicar a quienes acepten a Cristo y su ofrecimiento redentor. Por otro lado, quienes decidan no hacerlo, no aceptar a Cristo ni su ofrecimiento, se estarán conformando con recibir la paga del pecado. Esto quiere decir que los que se pierdan lo harán por rechazar la oportunidad abierta por Dios para rescatarlos. Ahora planteemos un interrogante más. ¿De qué otra manera llama la Biblia al juicio divino? Bueno, el Antiguo Testamento tiene una forma muy particular de designarlo. Lee conmigo Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En esta cita se nos presenta que el juicio también recibe el nombre de día de Jehová y se ponen de relieve sus dos connotaciones, que mientras para unos será grande, es decir, grandioso, para otros será terrible o trágico. En el Nuevo Testamento se le llama también de una manera muy similar. Acompáñame a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí se le llama el día del Señor, destacándose por conducir a la terminación del mundo como lo conocemos. No obstante, unos versículos más adelante, el 12 y el 13, nos cuentan que esa destrucción generará algo extraordinario, un nuevo mundo. Permíteme leértelo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que mientras para los perdidos el día del juicio es sinónimo de destrucción, para los redimidos dará comienzo a la mejor etapa en la historia de este planeta. Por eso, de todo corazón, deseo que tú y yo seamos parte de ellos. Ahora déjame resaltar además que la expresión el día del juicio no se está refiriendo a un acontecimiento puntual que sucede en un día de 24 horas, sino a todo un proceso que se llevará a cabo desde su comienzo hasta su final. Tal vez te preguntarás también, ¿qué resultado dará a nivel individual el juicio divino?
Pues la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Está claro, verdad? A unos les otorgará inmortalidad como un regalo divino, pero a otros les resultará un día en el que la ira de Dios contra el pecado, del que no se quisieron soltar, les va a alcanzar. Ahora reflexionemos sobre lo siguiente. Si el juicio clarificará quién aceptó el plan de salvación y quién lo rechazó, es obvio que debe realizarse antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabrá el mundo del inicio del juicio? Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Nos dice así. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a hacer un análisis de este texto. En primer lugar, debemos considerar que Apocalipsis es un libro profético que se caracteriza por un lenguaje altamente simbólico. Por otra parte, el capítulo 14 presenta 3 ángeles proclamando el mensaje del Evangelio eterno al mundo entero, y lo que acabamos de leer constituye la parte inicial. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que la palabra ángel literalmente significa en griego mensajero. Ahora, con todo esto junto, debemos traer a consideración algo muy importante. Antes de su partida al cielo, el Señor Jesús dio a sus seguidores la misión que se encuentra registrada en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que la manera más lógica que debemos entender Apocalipsis 14:7 es que los seguidores del Señor, que llevan a cabo su misión, están simbolizados por esos 3 ángeles que predican el evangelio eterno de manera mundial, y ellos son los que anuncian que ha llegado la hora en que comienza el juicio. En este punto quiero enfatizar que desde hace más de un centenar de años se ha estado predicando este mensaje, y cada vez son más las voces que se unen a esta proclamación. Pero ahora quiero explicar que ese juicio se lleva a cabo en varias etapas. La primera es la que este texto de Apocalipsis manifiesta y que por lógica se entiende que sucede antes de la venida de Cristo. Así que la pregunta es, ¿a quiénes involucra la etapa inicial del juicio? Te voy a leer lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nota que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, los miembros de su familia, que es otra manera de referirse a los que lo han aceptado y se han convertido en sus hijos. Resulta lógico pensar que si Dios ofrece un plan para rescatar a la humanidad, que tiene en cuenta el libre albedrío de cada individuo, y ese proyecto redentor es posible cuando se acepta a Cristo, entonces el proceso de identificación de los redimidos debe iniciar con los que alguna vez tomaron una decisión a favor del Señor y su salvación. Por lo tanto, el objetivo de la primera parte del juicio es determinar a los que van a ser salvos, entre quienes aceptaron a Cristo, le entregaron su vida por medio del bautismo y permanecieron perseverando hasta el fin. No todos los que escuchen el mensaje lo van a aceptar y no todo el que lo acepte va a perseverar, pero quienes lo hagan serán hechos dignos del reino de los cielos. Ahora, cuando esto se determine, ¿qué sigue en el proceso del juicio? Pues déjame leerte primero a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando quienes hayan aceptado la salvación a través de la historia sean identificados claramente, la primera parte del juicio termina y el Señor viene por ellos. A esta etapa la podríamos llamar la primera parte ejecutiva del juicio. Como sabemos, el retorno del Señor ocurre y en él se separa a los que aceptaron la salvación de los que no lo hicieron. A los primeros, Dios los transforma en inmortales si están vivos o los resucita si han muerto. Mientras que los que rechazaron la salvación morirán si están vivos en ese momento o sencillamente no resucitarán si ya han llegado a la tumba. Pero aquí no termina todo. ¿Cuál es la parte siguiente del juicio? Lee conmigo Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis nos habla en el capítulo anterior a este que estamos leyendo acerca de la venida de Cristo, utilizando el símbolo de un jinete sobre un caballo blanco al que llaman Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el capítulo 20 nos muestra que a unas personas se les dio la facultad de juzgar. Se habla de almas de decapitados y de 1000 años que pasarán reinando con Cristo. Esto significa que después de la venida del Señor, los que habían muerto y que están simbolizados por los decapitados, ahora se encuentran vivos debido a que han resucitado. Recuerda también que la palabra alma significa persona viva o ser viviente, lo que comunica la idea de que después de la segunda venida, los que habían fallecido, pero que permanecieron fieles al Señor, ahora están vivos debido al proceso de la resurrección. Pero lo más importante es que vivieron con Cristo 1000 años y además recibieron la facultad de juzgar. ¿Qué significa eso? Que habrá un periodo de 1 milenio en el que los que fueron con Cristo al cielo recibirán un gran privilegio: tener acceso a los registros del juicio previo a la segunda venida del Señor para verificar que fue hecho con total transparencia. Allí verán que los que se perdieron están en esa condición por haber rechazado todas las oportunidades que Dios les dio o porque habiendo aceptado al Señor no quisieron perseverar hasta el fin. También verificarán que ellos mismos no hicieron nada que les diera méritos para ser salvos, sino que fueron redimidos porque decidieron aceptar la gracia divina. A esa parte la llamamos la etapa revisora del juicio, en la que todas nuestras dudas serán resueltas, porque a lo mejor, al igual que yo, tú también tienes preguntas que hacer al Salvador y en esa fase se resolverán todas. La siguiente pregunta es: ¿hace falta algo más del juicio? La respuesta es afirmativa y se trata nada menos que de la parte final. Sígueme en la lectura de Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí ocurre la segunda parte ejecutiva del juicio de Dios, lo que también se llama el juicio final. Se nos menciona a los muertos de pie ante Dios. Estos son los que en ocasión de la segunda venida de Cristo quedaron en ese estado por 1000 años. Ahora, si están de pie, fue porque resucitaron en la segunda resurrección. La primera fue la de los justos, tras la cual fueron llevados al cielo. Ahora, después del milenio, el Señor volverá a esta tierra con los redimidos
Y los impíos resucitan en esa segunda resurrección para recibir aquello que en vida habían elegido al rechazar a Cristo y su oferta salvadora. Nos referimos a la paga del pecado, que es la muerte definitiva. Nota que esta cita bíblica menciona unos libros y dice que los muertos fueron condenados por las cosas que estaban escritas en ellos y por no encontrarse inscritos en el libro de la vida. No estaban en él sencillamente porque rechazaron a Cristo y su oferta salvadora, y lo que estaba escrito en los otros libros no solamente fueron sus actos malvados, sino también esas decisiones que los condujeron a la segunda muerte. Por otro lado, el texto nos indica que con esta muerte también desaparecerán el Hades, o sea el sepulcro, y la misma muerte, lo que da a entender que dejarán de agobiarnos de una vez por todas. Pero tal vez te preguntarás, ¿qué ocurrirá con el diablo? Unos versículos atrás nos lo menciona. Déjame leerte Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Tanto el enemigo de Dios como los impíos serán evaporados en lo que la Biblia llama el lago de fuego y azufre, del cual hablaremos en otra ocasión. Pero a lo mejor te preguntarás, ¿volverá el mal a aparecer en algún momento? Pues bien, Malaquías 4:1 lo presenta de esta manera. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso quiere decir que el originador del mal, su raíz, y sus seguidores, las ramas, quedarán completamente extintos. Tú y yo no tendremos que temer nunca más que el pecado aparezca de nuevo, ni a un tentador, ni a nada que se les parezca. Resumamos ahora toda esta información diciendo que el juicio de Dios tiene 4 etapas. La previa a la segunda venida de Cristo, que determinará quiénes aceptaron la salvación. La que ocurre justo en el retorno del Señor, en la que se los traslada al cielo por 1000 años. La que sucede durante el milenio, que es la sección revisora de los registros, y la parte final que ocurre después del milenio, cuando el Señor regrese otra vez a esta tierra con los redimidos, y en la que eliminará para siempre del universo el pecado y la maldad, juntamente con su autor y los que decidieron seguirlo. Cuando eso suceda, ya no tendrás que temer jamás a la separación ocasionada por la muerte, ni a ningún tipo de mal que pueda suceder. El proyecto salvador habrá sido concluido y la inmortalidad será tu destino. Con esto en mente, es bueno reiterar esa decisión de aceptar a Cristo, entregarse a Él por completo y perseverar en la fe hasta el final. Es posible que en tu vida cristiana tengas dificultades de algún tipo, pero recuerda, debemos perseverar hasta el fin. ¿Es esa tu intención? Pues díselo al Señor en oración una vez termine esta emisión. Por ahora me tengo que despedir. Recibe de mi parte un abrazo cordial y te espero en la próxima entrega de Conociendo al Salvador. Hasta entonces.